Muy buenas noches. Hoy tenemos un programa para pensar diferente, para soñar diferente. Quiero que ustedes hoy relajen sus oídos, abran muy bien sus ojos para que hablemos de la Colombia humana. Mi invitado hoy es el doctor Gustavo Petro. Bienvenido, doctor. Ángel, ¿cómo está usted? Y un saludo a todas aquellas oyentes, televidentes y aquellos televidentes que nos escuchan y nos ven en este momento. Bueno, Colombia humana, ¿qué es? Bueno, no podría uno decir que es una extrapolación de Bogotá humana, porque indudablemente, todos lo sabemos, Colombia es de territorios y su diversidad es la fuente de su riqueza, la verdadera fuente de su riqueza. Pero sobre la base de la experiencia que aquí vivimos y yo diría algo sufrimos, indudablemente hay un concepto que nos diferencia de derechas e izquierdas, que replantea prácticamente de manera integral la política, las cosas públicas, la discusión sobre las cosas públicas, el ser humano, la sociedad, la familia incluso. Y tiene que ver con si realmente nosotros nos estamos enmarcando en una política de fortalecimiento de la vida, en toda su extensión, vida natural, vida no humana, vida humana, o estamos desde hace mucho tiempo empeñados en el desarrollo de una serie de políticas que nos llevan hacia la muerte. Entonces, en lugar de dividirnos entre izquierda y derecha, el filtro del siglo XXI para medir la política, como antaño en el siglo XX era entre liberales y conservadores, y después entre izquierdas y derechas, ahora es entre las políticas de la vida y las políticas de la muerte. Una Colombia humana es una Colombia que integralmente fortalece las políticas de la vida. Porque ya no se puede concebir el ser humano, su desarrollo, y permítame aquí hacer un paréntesis, el desarrollo del ser humano no es la acumulación de bienes, que es propio de estos modelos económicos que llamamos del capitalismo. De tantos bienes que han acumulado unos, la minoría, están a punto de destruir la vida en el planeta, que es lo que llamamos el cambio climático. El desarrollo del ser humano es su desarrollo cultural, su desarrollo en la plenitud de las facultades humanas, que básicamente son su conocimiento, su saber, su cultura. Obvio, para desarrollar la cultura, el saber, el conocimiento en una sociedad, hablemos de Granada, allí en Granada en concreto, pues usted no puede tener gente con hambre, gente en la extrema pobreza, gente en condiciones de indignidad, gente excluida por cualquier tipo de razón religiosa, étnica, cultural, sexual, de género, sino que usted tiene que tener una especie de economía de la plenitud, le llamamos nosotros, es unos seres humanos que tienen lo básico, lo digno, y que a partir de ahí puede desarrollar lo que todo ser humano puede desarrollar de manera ilimitada, el saber, el conocimiento y la cultura. Entonces, la Colombia humana es lo que puede posibilitar eso en todos los territorios de Colombia, así en términos generales. Bueno, mencionó usted el cambio climático y en el mundo se están dando unas situaciones que lo llenan a uno de miedo. Estados Unidos gana un personaje totalmente diferente de lo que uno esperaría de un político, y el señor Trump lo primero que dice es eso del cambio climático es mentira. ¿Cómo usted, en caso de que llegue a ser presidente, va a enfrentar esas políticas impuestas desde Estados Unidos frente a esas decisiones? El cambio climático lo producen los sectores más ricos de la humanidad, ¿no? Por su capacidad de emisiones de gases de efecto invernadero que deriva del consumo, carros, motos, aparatos de combustión, que, digamos, al usar petróleo y carbón generan esos gases. Y una tecnología que lo permite, así digamos, el 90% del capitalismo es eso. Pero eso no está localizado en todo el mundo. Todos emitimos gases de efecto invernadero que ayudan al problema, pero son los más ricos, los mayores responsables. Estados Unidos,
China, Europa, Japón. Y nosotros tenemos menos responsabilidad, muchísimo menos responsabilidad. Esos gases de efecto es lo que provoca un calentamiento global que va creciendo, va como es exponencial. Ya cualquier ser humano lo siente. La Bogotá que antes usted le llamaba la nevera, no hay tal, ¿cierto? Y hay días que parecen de verano. Entonces, ese calentamiento global produce unos trastornos del clima. Los océanos se evaporan más rápido. Tira usted un poco de agua en la calle y tiene un tiempo de evaporación. El agua no se le mantiene ahí. Ahora, si usted aumenta la temperatura, se evapora más. Al evaporarse más, las nubes de vapor de agua son mucho más grandes. Al estrellarse con cualquier cordillera por allí, produce torrentes de agua. Puede suceder lo contrario, es que se producen sequías intensas. Cosas que antes no eran la costumbre y que el campesino va sintiendo sin que le cuenten por qué. A veces él pensará en causas diferentes. Él va sintiendo que efectivamente las cosas están cambiando de manera loca, y llamará a él. Son trastornos profundos del clima que matan, y lo acaba usted de ver en Mocoa. Digamos, puede suceder en cualquier parte, mientras la emisión es en unas zonas específicas por unos sectores de la humanidad específicos, los que más consumen en el mundo. Las consecuencias son globales y suceden aquí y allá y cada vez serán peores. Y no hay nada que determine que solo va a suceder allá y no aquí. Es decir, el cambio climático nos va acercando hacia la muerte. Muerte de especies naturales, muerte de especies animales, muerte de mucha gente. Que si usted hace una extrapolación en 20, 30 años, es de millones de personas. El desierto del Sahara va a extenderse hacia el sur, el desierto de la Guajira va a extenderse hacia el sur. Millones de personas que, por ejemplo, en África hoy ya tienen hambre y sed, van a tratar de cruzar el Mediterráneo. Allá del otro lado los van a esperar es con ametralladoras, no con los brazos abiertos. Por eso suben muros, por eso un señor como Trump, a pesar que dice que no existe el cambio climático, lo primero que piensa es en un muro, porque sabe que millones y millones de centroamericanos, mexicanos, colombianos va a tratar de ir hacia tierras con más agua, más dulces que están en su país por el cambio climático. Va a producir una barbarie en la política si no somos capaces de prepararnos como sociedades afectadas en todo el mundo. No es una solución simplemente local, es local y global al mismo tiempo. Y la solución no es fácil, porque pasa por dejar de consumir en esas enormes cantidades, pasa por transformar la agricultura que utiliza el petróleo de manera intensiva en sus abonos, el nitrógeno, que es uno de los más poderosos gases de efecto invernadero, pasa por cambiar las fuentes de energía, pasa por cuidar el agua, que se nos vuelve un tesoro por encima de cualquier otra cosa. Cuando este tema uno lo empieza a aterrizar ya en concreto, bueno, y aquí en Bogotá, ¿cómo es? Yo como alcalde que fue lo primero que dije, entonces vamos a ordenar este territorio de otra manera. Vamos a priorizar como una política pública el cambio climático. De las 3 políticas que expresé, una era la adaptación al cambio climático, por varias políticas ligadas a cómo mitigar el cambio climático. Fui destituido varias veces. Y tengo multas, digamos, multas impagables, yo de $80 millones, ¿de dónde consigo? Buscando además que mis ideas no cojan la fuerza popular, que sin la fuerza popular las ideas no son nada. Bueno, comida de ratones. Doctor Petro, quienes vivimos en las provincias, quienes vivimos lejos de la capital, vemos cómo el desgobierno tiene mucha responsabilidad en estos temas, y más ahora que se dio un proceso de paz en el que algunos grupos que generaban cierto temor para llegar a algunas zonas de selva y de protección, ahora ya no existe ese temor. Usted, en caso de llegar a la presidencia, ¿cómo podría garantizar que ese espacio de la Amazorinoquía
esa Sierra de la Macarena, esa Sierra Nevada, no terminen desapareciendo? Bueno, hay temas que, por eso dije, no son locales, son globales. Si los norteamericanos, los europeos no restringen su consumo excesivo, no estamos hablando de gente pobre, estamos hablando de gente muy rica, el problema se va a agudizar. Y la humanidad tiene ya, lo dice el Papa Francisco, su principal problema en este aspecto. Nuestras tareas que sí, tienen que ver algo con mitigación. En vez de tener transportes movidos por diésel, de tractomulas, buses, deberíamos tener trenes, deberíamos tener tranvías. Nuestra fuente de energía con tanto sol en tantas regiones de Colombia debería ser solar. La tecnología está inventada, ¿no? Yo no he visto una generadora de grandes magnitudes de energía solar en Colombia, en vez de estar usando carbón, gas natural, que son los que producen el problema. Incluso si usted piensa desde el lado de la mitigación y desde el lado de la adaptación, que es otro concepto, o sea, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo es que no nos va a matar el próximo aguacero, cierto? Que cada vez será peor, porque eso de que no fue por arte de magia que de pronto cayó el agua no es previsible. Entonces, digamos, yo entraría por hablar del territorio en concreto. Cada territorio es diferente. Entonces, si uno ve el Piedemonte llanero en general, usted tiene tierras fértiles, ¿cierto? Tiene caídas de agua y un agua abundante por ahora. Tiene una ciudad arriba, como Bogotá, que quiere demandar ese agua. Ya parcialmente se ha tomado una parte que está en Chinganza. Tiene explotaciones petroleras, yo creo que en todo a lo largo del Piedemonte, que es lo que causa, no la explotación petrolera, sino el uso de ese petróleo después de que se exporta, es lo que causa el cambio climático. La economía petrolera y carbonífera es la que no nos sirve. Tiene un empobrecimiento debido a la explotación petrolera de la actividad agraria, que se vino a menos. Más los problemas de violencia que en muchas partes se viven, ¿cierto? El narcotráfico, la insurgencia armada, la zozobra, la cultura de guerra que se fue creando con sus odios, sus venganzas, cierto aislamiento de la antigua cultura colombiana que era la del labrador, es decir, la del trabajo. Eso es lo que tenemos hoy. Falta de universidades. Yo no tengo la estadística concreta de cuál será el porcentaje de muchachos y muchachas que salen de los colegios en el Piedemonte llanero que no tienen dónde. Adiós. O sea, es más fácil el ejército paramilitar que la universidad. Entonces, ¿qué hacer? Porque usted me pregunta, digamos, si fuéramos gobierno. Yo me imagino lo siguiente, es como una especie de sueño. Ya usted me preguntará si realizable o no realizable. Toda esa llanura, Piedemonte, digamos, con tierra fértil, debe producir alimentos. Hasta el último centímetro cuadrado de tierra fértil debe ser aprovechado en producir alimentos. El cambio climático va a desertizar tierras fértiles. Luego, las necesidades de alimentos para una humanidad creciente son vitales. Entonces, usted no puede sacrificar la tierra fértil, por ende el agua, porque la tierra fértil es tierra y agua, en palmas africanas, en productos que es para agravar los problemas del cambio climático, moviendo carros, moviendo motos, moviendo tractomulas, en vez de producir alimentos para los seres humanos. Y ese es un primer dato. Claro, si usted utiliza hasta el último centímetro cuadrado la tierra fértil para producir alimentos, se necesitan varias cosas. Se necesita dinero para sembrar, se necesita democratizar la propiedad de la tierra. Tierras en manos de narcotraficantes donde tienen una vaca cada 30 hectáreas no sirve.
Y por tanto hay la necesidad de construir una política diferente en relación al narcotráfico, que es otro tema que podríamos hablar. Usted necesita que todos esos muchachos y muchachas se eduquen, no solamente saliendo de su colegio, sino en todas las técnicas de la industrialización de la producción de alimentos y otros, digamos. Necesita usted que la juventud del Piedemonte Llanero sea una juventud que logre articular a su sociedad el saber. Necesita un tren, porque no es, y no me refiero a aquel viejo tren de que tenemos recuerdos casi todos los colombianos, con chimenea. No, es un tren moderno, que es eléctrico. Que llega en tierras planas y rectas, llega a desarrollar grandes velocidades, y usted al meter por unidad de energía todo lo que puede cargar un tren, usted disminuye los costos de transporte. No es la tractomula el mecanismo eficiente del transporte. Podría ser el agua con problemas, o lo es el tren. Solo que un tren por el Piedemonte Llanero, ¿hacia dónde llega? Queda bloqueado, perfectamente claro. Pero igual tenemos allá también salida, sería fenomenal. Hagamos un cortecito. No quiero Yo me imagino eso, entonces me imagino la tierra fértil sembrada de alimentos para seres humanos hasta el último centímetro cuadrado, que esos son puestos de trabajo, esos son ingresos, eso es una riqueza. Y me imagino los pequeños y medianos municipios con sedes de la agroindustria para elaborar con valor agregado esos alimentos y poderlos ya entregar a un mercado, sea nacional, el más grande de Bogotá, o sea internacional. El cercano es Venezuela, pero Venezuela lleva por tren hacia el puerto y por tanto hacia el Mar Caribe, etc. Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos hablando con el doctor Gustavo Petro, candidato a la presidencia para el 2018. Gustavo Petro vivió en Bélgica. Eso le permitió tener una visión muy diferente del mundo, mucho más amplia. Quiero que hablemos de esos detalles. Luego del corte, que me cuente un poco ese tema de juventud, ese tema de familia, ese tema de la relación Estado-familia, cómo se construiría en su gobierno. Estamos hablando con los que saben.